que es suyo en esta tarde, de ahí en más, es nada más un estudio bíblico, que es la forma bonita o chafa de decir, es un sermón. Es un sermón. Ok, ya estoy. Vamos a empezar entonces. Apocalipsis capítulo 5. La semana pasada vimos la introducción realmente al capítulo 5, 6, 7 y hasta el 8.1. La razón por la cual vimos esta introducción del capítulo 5 hasta el capítulo 8.1 es porque esta es la segunda porción importante o la segunda sección de 4 secciones importantes del libro de Apocalipsis, que son 1, las 7 iglesias, capítulos 2 y 3, los 7 sellos, que es lo que estamos viendo ahorita, que es la segunda etapa, capítulos 4 al 8.1, después las 7 trompetas y por último las 7 copas. Entonces estas son las 4 divisiones generales del libro de Apocalipsis, y como estamos entrando en esta sección o en esta segunda sección, entonces esto le pertenece a los 7 sellos. Seguimos con el tema de la semana pasada, el libro de los 7 sellos. Entonces, para poder comenzar rápidamente, vamos a empezar con una oración. No le voy a dar mucho tiempo a lo que es la introducción esta tarde. Vámonos directo al grano. Vamos a empezar con una oración. Señor Padre, gracias le damos por todo lo que nos ha dado. Gracias, Señor, por su salvación preciosa mediante su Hijo Jesucristo, por la obra de redención, Señor. Y precisamente de eso vamos a estudiar el día de hoy, del canto de redención celestial. Y le damos gracias, Señor, porque usted murió para traernos esa redención, para traernos esa gracia, ese regalo que no merecemos. Gracias, Señor, por nuestro municipio, Zapopan, y las autoridades que están sobre nuestro municipio, que nos han asesorado durante este tiempo del COVID y todo esto que ha estado pasando aquí dentro de nuestra comunidad, nuestra ciudad, Señor. Gracias, Señor, también por los oyentes que están por medio de las redes sociales viendo estas transmisiones, al igual que los hermanos y amigos que vienen a escuchar aquí presencialmente este mensaje, Señor, estos estudios. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado, por su soberanía, por quien es usted, Señor, por haber resucitado de entre los muertos y haber cumplido al pie de la letra de las Escrituras lo que usted dijo que haría, lo que usted, Señor, dijo que acontecería en cuestión a su Hijo Jesucristo. Gracias por todo en el nombre unigénito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien. Versículo 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Sin duda alguna, la persona que está sentada en el trono en los cielos, que tiene este rollo, aquí dice libro, pero naturalmente sabemos que esto implicaba un rollo. La forma que está escrito en el griego también implica un rollo. Entonces, el que tiene este rollo en la mano derecha, asentado en su trono, es nadie más ni nada menos que Dios Padre. Ahora, una cosa que es muy interesante es que esta está escrita por dentro y por fuera, no nada más por la parte interna. Esto es muy raro. No se hacía mucho el escribir por la parte de adentro de un rollo y por la parte de afuera también. De hecho, se parece esto al rollo que se le dio a Ezequiel. Vamos rápidamente a Ezequiel y vamos a leer el capítulo 2. Nada más los primeros 2 versículos. Perdón. 2, 9 y 10. Vamos a leer 2, 9 y 10 de Ezequiel 2. Ezequiel capítulo 2, versículos 9 y 10. Y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrita por delante y por detrás. Y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Entonces aquí claramente nos dice el contenido del libro. El contenido del libro tiene endechas, lamentaciones y ayes.
En el caso del libro de Apocalipsis que estamos viendo, este rollo, no se nos dice el contenido. Esto ya lo habíamos hablado la semana pasada en el estudio que tuvimos. Nadie sabe con certeza el contenido del rollo. Lo importante que se nos muestra en Apocalipsis son los sellos. Los sellos es donde sí podemos entender y tener mucho detalle de cada uno de estos sellos. Pero en cuestión al contenido del libro mismo, no sabemos. Habíamos hablado que algunos de nosotros creemos, incluyéndome, que son, por así decirlo, las escrituras de propiedad del universo, del planeta. Cristo Jesús va a venir por su creación y Él va a tomar lo que es suyo y tiene escrituras que lo avalan. Recuerden que hablamos del ángel fuerte en el capítulo 10, quien desciende y pone un pie en el mar y otro pie en la tierra y básicamente declara: esto es de mi Señor Dios. Nuestro Señor Jesucristo va a tomar posesión de eso, de todo. Pero lo interesante aquí, la comparación con Ezequiel capítulo 2, es el hecho de que este rollo está escrito por delante y por detrás. No era común. Por lo general, bueno, no preparé nada visual, pero vamos a suponer que este es el rollo. Si yo tengo un pedazo de papel, o bueno, ellos lo hacían en pergamino o en pieles. Lo hacían en pergamino o en pieles, que también vamos a hablar de eso en un momento. Entonces, este sería el libro, un rollo. Y por la parte exterior del rollo no debía de tener, por lo general, no tenía nada escrito. Entonces no podías saber de qué se trataba. Tenías que romper el sello de cera, el sello de cera que se le ponía para poder abrir y leer y ver de qué trataba el contenido del libro. Pero en este caso, este estaba escrito por adentro y por atrás, muy extraño. Pero esta costumbre ahora, la razón por la cual no se escribía en la parte de afuera del rollo era porque los papiros y las pieles tenían un lado liso y un lado áspero. El lado áspero, o la parte de afuera de la piel, o lo más roñoso, lo más abrasivo de la piel, era muy difícil escribir sobre ella. Al igual con el papiro tenía un lado muy planito, muy liso, muy bonito para poder escribir, y el otro lado era mucho más áspero. Por lo tanto, la parte de afuera era la parte áspera, y hacía eso mucho más difícil el poder escribir sobre el texturizado que tenían las pieles y el papiro. Por lo tanto, no era común escribir por la parte de afuera de los rollos. Sin embargo, sí era, y esto se me hizo muy interesante, sí era costumbre romana, sin embargo, en algunos documentos escribir por la parte de afuera de un rollo. Esto me llamó la atención. Los romanos tendían a escribir por la parte exterior del rollo escrituras de propiedad, escrituras de fincas, títulos. Ahora, cuando nos referimos a títulos, me refiero a títulos de personas. Por ejemplo, los romanos tenían, al igual que los ingleses, diferentes jerarquías dentro de lo social, como los ingleses tenían duques y lords y etcétera. Bueno, los romanos también tenían ellos sus jerarquías. Esas se llaman títulos de la persona. Entonces, los títulos personales también se escribían en pergaminos por delante y por atrás. La parte de adentro te daba todo el contenido con exactitud, y lo que estaba escrito por afuera del rollo en realidad era un resumen del contenido. Entonces, pensándolo desde esa forma, eso también ayuda a nuestra idea de que este rollo son escrituras, tomando en cuenta que los romanos hacían esto, y nada más por cuestiones escritural, por títulos, por fincas y por facturación. Ciertos documentos sí iban escritos por adentro y por afuera, pero eran pocos, y esto nada más por medio de costumbre romana.
vamos a hablar de una postura alterna. Yo ya les dije la postura de que estos libros son escrituras. Una postura también que es interesante en cuestión al contenido del libro, y ciertamente no lo puedo descartar tampoco porque estamos especulando a fin de cuentas acerca del del contenido del libro, porque la realidad es que la Biblia no nos dice, y si la Biblia no nos dice qué es el contenido del libro, a fin de cuentas es una especulación. Por lo tanto, esta siguiente postura tampoco la puedo descartar. Algunos creen que el libro es una especie de contrato divino entre Dios y el hombre, un contrato nada más por parte suya o condicionalmente por parte suya. Sin embargo, esta ha sido quebrantada. Este pacto, este arreglo, este contrato divino fue quebrado por parte del ser humano a causa de la degeneración o la caída del hombre. Es decir, cuando el hombre pecó, entonces quebró el contrato divino que Dios tenía con la humanidad. Por lo tanto, Cristo Jesús, el Cordero, cuando Él toma este rollo de la mano derecha del Padre, que vamos a verlo en el versículo 7 cuando lleguemos ahí, y Él tiene el rollo, Él abre los sellos, invalidando de esa manera el contrato, porque la humanidad lo quebrantó por medio del pecado. Entonces, esta es otra postura, que esto es un contrato divino entre Dios y el hombre, el cual el hombre quebrantó, y nuestro Señor Jesucristo, quien es digno, básicamente invalida el contrato abriendo sus sellos, y con los sellos ciertamente desenvuelve una serie de eventos catastróficos en forma de juicio a causa de que la humanidad quebró el contrato. Lo pongo de esta manera. Si usted tiene un contrato con Telcel o con quien sea, y el contrato dice 18 meses, y tú rompes ese contrato previo a los 18 meses de contrato, entonces tú vas a pagar por el rompimiento del contrato. Tú lo rompiste el contrato, no pudiste los 18 meses, queda invalidado, pero tú pagas los platos rotos, tú pagas la consecuencia y tú terminas pagando réditos y multas y no sé qué tanto, porque tú fuiste quien rompió el contrato. Entonces, el abrir de cada uno de estos 7 sellos es visto como eso, de acuerdo de algunas personas. Hubo un contrato con Dios y el hombre a causa de su pecado, de su degeneración cayó, a causa de eso, el digno, nuestro Señor Jesucristo, va y toma el rollo de Dios Padre y abriendo sus sellos, invalida le quita su validez. Y encima de eso, con cada sello que abre, desenvuelve estas tragedias en forma de juicio por el quebrantamiento del contrato por parte de la humanidad. Por lo tanto, esta es una postura alterna a la que ya les había dado. Bien, vamos a continuar con los versículos 2 al 4. Y había un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lo lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Un ángel fuerte, menciona el versículo 2. Este ángel fuerte no es nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo lo vemos aquí en esta sección, sin embargo no lo vemos sino hasta el versículo 6. Bueno, vemos que habla de él en el versículo 5, uno de los ancianos. En el versículo 5 dice: aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Pero no lo vemos a Cristo Jesús en persona, sino hasta el versículo 6. Ahí ya él está activo. Pero este ángel fuerte, nuevamente, no es Cristo Jesús.
porque Cristo Jesús se desarrolla en los versículos siguientes, como lo menciono, versículo 5 en adelante. Entonces este ángel fuerte comienza a pregonar, es decir, gritar ¿quién es digno de abrir este libro con los 7 sellos? Este rollo, ¿quién es digno de abrir el rollo? Y recuerden, la escena es celestial. Entonces, están en el cielo, está viendo esto Juan, porque él está ahí en espíritu, si recuerdan, desde el capítulo anterior, en el capítulo 4, vemos eso, que él estaba en el cielo en espíritu. Y él está viendo todo lo que va a acontecer en un futuro, porque ciertamente esto no ha acontecido. Les recuerdo, debería de haber explicado esto al inicio, pero no lo hice. Esto, recuerden, no ha acontecido aún, esto es algo futuro. Pero si ustedes observan cómo está escrito el capítulo 5, esta sección, lo hace casi como en tiempo pasado. Esto se llama tiempo aoristo o tiempo profético, es decir, que algo que aún no ha sucedido va a suceder. Es tan real el hecho de que va a suceder que ya está puesto en tiempo pasado, como si esto ya hubiese ocurrido. Entonces esto es, aunque es futuro incluso a nosotros, porque recuerden, la iglesia a partir de Apocalipsis capítulo 3, al final de Apocalipsis 3, la iglesia es arrebatada. Y podemos ver a la iglesia representada por los 24 ancianos en el capítulo 4. Por lo tanto, la iglesia ya está en los cielos. Y esto no ha acontecido aún porque la iglesia sigue aquí en este mundo. El arrebatamiento de la iglesia aún no ha sido llevado a cabo. Por lo tanto, esto es futuro incluso para nosotros. La iglesia estará en los cielos cuando esto suceda. Por lo tanto, es visto desde, o escrito más bien, desde la forma aoristo. Recuerden, hay tiempo pasado, tiempo presente, tiempo futuro, y en la Biblia tenemos tiempo aoristo, es decir, algo futuro que no ha acontecido, pero lo vemos como un hecho ya dado, por lo tanto se ve en como si fuera tiempo pasado. Muy bien, ahora sí, regresando. Apocalipsis capítulo 5. Este ángel dice, nadie es digno. Nadie aquí en la tierra, nadie en los cielos, nadie ni adentro ni debajo de la tierra. Nadie es digno de tomar este rollo, ni siquiera mirarlo. Pues imagínense, Juan está viendo esto, el apóstol Juan está viendo esto y dice que él lloró y lloraba, yo lloraba en el versículo 4. ¿Por qué lloraba Juan? Bueno, él lloraba porque ¿cómo es posible que nadie es digno? La iglesia ha depositado su confianza en Cristo Jesús. Y se supone que Él es digno, se supone que Él es el que tiene el poder, se supone que Él es la roca sobre la cual está cimentada la iglesia. Y ahora, a ver tú, ángel fuerte, tú me estás diciendo que nadie es digno, ¿y qué de mi Señor Jesucristo? La tristeza que ha de haber invadido a Juan, ¿cómo que Él no es digno? Toda la iglesia ha depositado su fe y su confianza en Él. Él tiene que ser digno. Porque si Él no es digno, ¿dónde está la garantía de la salvación? Si Él no es digno, ¿dónde está la victoria? Él tiene que ser digno. Y empezó a llorar Juan, porque dijo el ángel, que nadie es digno. De repente, en el versículo 5 ocurre algo interesante. Se le acerca uno de los ancianos. Recuerden, los 24 ancianos, no sabemos con exactitud quiénes son, porque la Biblia no nos dice, pero lo que sí sabemos con certeza es que estos 24 ancianos representan a la iglesia ya arrebatada, ya en los cielos, con Cristo Jesús
allá en gloria. Eso es lo que sí sabemos. Entonces, uno de estos 24 ancianos, en el versículo 5, se le acerca y le dice a Juan, no llores, tranquilo Juan. Y aquí es donde menciona a Cristo Jesús, el único que es digno, y le asegura y le da confianza a Juan y le dice, he aquí que el león de la tribu de Judá, quien sabemos que es Cristo, la raíz de David, quien sabemos que es Cristo, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Él es el único digno y le dice, tranquilo, la iglesia creyó en la roca, quien es Cristo Jesús. La iglesia ha creído en el león de Judá, quien es Cristo Jesús. La iglesia ha creído en la raíz de tierra seca, en la raíz de David. Por lo tanto, no llores, tranquilo, porque Él ciertamente es el único que es digno de tomar ese rollo. Por lo tanto, en Cristo Jesús hay victoria. Por lo tanto, en Cristo Jesús hay la garantía de la salvación, porque Él venció el león de la tribu de Judá, de la raíz de David, la raíz de tierra seca. Ahora, en cuestión de la tribu de Judá, desde un inicio, cuando empezamos a ver la línea semita a la línea judaica, podemos ver, a partir de Jacob y sus hijos, podemos ver las divisiones del país entre la gente, de las 12 tribus. Y una que destaca siempre, sin lugar a duda, es la de Judá, porque el linaje de Judá era el linaje real, era el linaje de los reyes. Y nuestro Señor Jesucristo viene del linaje de la tribu de Judá, tanto por parte de María, que podemos ver en Lucas capítulo 3, como también por parte de su padre adoptivo, que era José, lo cual podemos ver en Mateo capítulo 1, y ver la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, que viene de ese linaje de la realeza. Hay un versículo, vamos a verlo, Génesis capítulo 49, este habla de la tribu de Judá, capítulo 49, versículo 9, cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Y ese león es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en cuestión a llamarlo la raíz de David, esto tiene que ver, bueno, podemos ver un par de versículos en Isaías. Dice raíz de Isaí, pero Isaí es el padre o fue el padre del rey David. Entonces, siendo Isaí el padre del rey David, eso también implica que nuestro Señor Jesucristo vino de la descendencia de Isaí, por lo tanto, raíz de David. Vamos a verlo, Isaías capítulo 11, versículo 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Okay? Entonces eso es lo profético, que de la vara saldrá un vástago de la raíz de Isaí. Ahora vamos a ver el versículo 10, ahí del capítulo 11. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, está hablando de Cristo Jesús, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Cristo Jesús es la raíz de David, la raíz de Isaí, la raíz de tierra seca, del linaje de los reyes de Israel, león de la tribu de Judá. Versículo 6, Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie, muy importante, la palabra pie, en pie,
un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero. La palabra en pie implica su resurrección. Nuestro Señor Jesucristo sí fue muerto, fue inmolado, pero estaba en pie. El hecho de que, bueno, vamos a leer 1:18 antes de adelantarme aquí. 1:18, Apocalipsis 1:18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cristo Jesús resucitó, murió, pero resucitó. Por eso es que Él estaba en pie, o estará en pie, y está en pie, porque Él está vivo. Cristo Jesús no está muerto, no hay por qué tenerlo en un crucifijo. Cristo ya no está en esa cruz. Cristo está a la diestra del Padre, en las alturas. Un crucifijo, ¿qué? Cristo no está colgado en una cruz, Él está vivo, está en pie a la diestra de su Padre. El hecho de, ahora, el término cordero siempre hace referencia en la Biblia a la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque recuerden, en la materia de tipología, Cristo Jesús es tipificado por el Cordero. Esto empezó con el asunto del Cordero Pascual. De hecho, antes del Cordero Pascual, pero a partir del Cordero Pascual fue que realmente se le empezó a reconocer como el Cordero de Dios, como tal. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una asociación directa con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Lo que es interesante, sin embargo, es que dice como inmolado. Cristo Jesús fue inmolado sobre la cruz del Calvario, pero aparentemente, de acuerdo a lo que vemos, y podemos comprobarlo con escrituras, Él conserva las marcas de su muerte. El Cordero conserva las marcas de su muerte. Incluso en su cuerpo glorificado y perfecto, conserva en los cielos las marcas de su muerte. Vamos a ver Lucas capítulo 24. Y versículo 40. Dice la palabra de nuestro Señor. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Él dudaba. Y Él mostró las manos y los pies. Y puso sus manos y dijo: ciertamente eres tú, mi Señor. En su cuerpo glorificado, Él tiene las marcas de su muerte. Juan capítulo 20. Versículo 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Y obviamente todo esto es post resucitado. Ahora 20:27 también lo menciona. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Cristo Jesús es el Cordero como inmolado, porque incluso en gloria, en su cuerpo glorificado, Él mantiene y muestra las marcas de su crucifixión. Y eso lo hizo para ti y para mí. Él es el Cordero inmolado. Continuando en Apocalipsis, capítulo 5. Versículo 6. Aquí podemos ver nuevamente algunos atributos de nuestro Señor Jesucristo que Él está demostrando aquí. Dice que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios,
enviados por toda la tierra. Ya habíamos hablado de esto, recuerden, el número 7 en tipología, en numerología, para ser específico, habla acerca de perfección o completo. Algo perfecto o completo es el número de perfección o completo. Y en este caso, donde dice que él tiene 7 cuernos, la palabra cuernos a lo largo de la historia, tanto bíblica como también literatura secular, cuando hablamos de cuernos, habla de poder, habla de fuerza, habla de un liderazgo. Posiblemente en algunos casos hable de gobierno. Es un símbolo fálico que siempre se ha utilizado hablando del poder, de la fuerza. Y si nuestro Señor Jesucristo tiene 7 cuernos, es decir, una fuerza total, una fuerza completa, también conocido como omnipotencia. Nuestro Señor Jesucristo es omnipotente porque Él tiene los 7 cuernos. También dice aquí que Él es no solamente omnipotente, sino omnisciente. También lo hemos ya explicado. Tiene 7 ojos, todos los ojos. Es decir, Él todo lo ve. Y Él todo lo ve porque Él es omnisciente. Entonces esto implica su conocimiento de todo. Vamos a ver un par de versículos. Zacarías, bueno, vamos a empezar con este. Zacarías. Capítulo 4 y versículo 10. Dice la Escritura, porque los que menospreciaron el día de los pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Entonces recorren toda la tierra porque Dios todo lo ve, en todo lugar. Bueno, 7 espíritus, también lo menciona el versículo 6. Esto habla, recuerden, Espíritu Santo nada más hay uno, no son 7, pero cuando hablamos de los 7 espíritus, es un tema que ha sido recurrente ya en nuestro estudio. Esto implica básicamente que Cristo es Dios, que Cristo Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque en Él habita toda la plenitud de la deidad. Y si en Él habita toda la plenitud de la deidad, como dice Colosenses capítulo 2 y versículo 9, eso implica que Jesús, Dios encarnado, es en efecto Dios. Le guste a quien le guste. Jesucristo es Rey de Reyes, Señor de Señores, porque Él es Dios mismo, creador del universo. Porque en Él habita la plenitud de la deidad. Versículo 8. Apocalipsis 5. Bueno. 7. Creo que esto es muy fácil de entender. Y vino y tomó el libro, es decir, el cordero como inmolado, nuestro Señor Jesucristo, toma la mano, el rollo de la mano de Dios Padre, aquí en este versículo, que estaba sentado en el trono. ¿Por qué? Porque Él es el único que es digno. Versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro y llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Al tomar el rollo de la mano derecha del Padre, Jesús, nuestro Señor, es alabado y glorificado por la iglesia que está en los cielos, que va a estar arrebatada. Aunque no dice aquí iglesia, pero sí dice 24 ancianos. Y sabemos, por lo que ya hemos estudiado, que los 24 ancianos son los representantes de la iglesia en los cielos post arrebatamiento. Entonces, por lo tanto, estamos viendo que la iglesia, o para ser específico, los 24 ancianos, están glorificando y alabando a nuestro Señor, al igual que los 4 seres vivientes, que ya aprendimos que son querubines, de acuerdo a lo que hemos leído en Ezequiel capítulo 1,
y también lo que hemos leído aquí en Apocalipsis. Estos seres vivientes, estos 4 seres vivientes que están delante del trono de nuestro Señor, los guardianes o custodios de su santidad y del lugar santo, ellos también comienzan a alabar a nuestro Señor Dios en ese momento. Pero ahora su alabanza cambia, porque ya le habían alabado en el capítulo 4. Esta es otra alabanza. Vamos a leer el versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico. Era algo diferente a lo que ya habían cantado previo. Es un canto nuevo. Ahorita lo vamos a ver. Diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Previo a este canto que es nuevo, ellos habían cantado dándole alabanza y gloria a Dios por la creación y dándole honra y gloria en alabanza por quien Él es. Veamos el cántico o la alabanza anterior. Apocalipsis capítulo 4, versículos 9 al 11. Observen por qué le están alabando. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra, acción de gracias al que está sentado en el trono, el que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran. Ahí está su adoración. Al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo, observen versículo 11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, el primer canto de alabanza, la primera alabanza, la están dando a Dios, nuestro Señor Jesucristo, porque Él es creador, por quien Él es como fundador de todas las cosas. Pero aquí, en este versículo que estamos observando ahorita, el 9, vemos que esta adoración, este cántico, es un canto nuevo. Ya no le están adorando por cuestión de ser creador. Ahora le están adorando por un tema totalmente distinto. Le están adorando por el tema de la redención. Observemos el versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico, a diferencia del que ya habían cantado del 4, 9 al 11, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, hablando de su sacrificio en la cruz, y con tu sangre nos has redimido, hablando de la compra, de la redención. Entonces es un canto alabando a nuestro Señor Jesucristo, no por ser creador, sino por ser redentor. Para Dios, de todos los linajes y luego lengua y pueblo y naciones. Y Él redimió a todos, como menciona aquí. Judío y gentil. Mujer, hombre, no importa. Edad, estatus social. Nuestro Señor Jesucristo, con su sangre y muerte, compró o redimió a aquellos quienes Él ha escogido para la salvación. Ahora observemos los versículos 9 y 10. Aquí vamos a observar algo muy interesante, donde lo cual hay cierta discrepancia. Esta discrepancia se lleva a cabo gracias a una sola palabra, una pequeña palabra. La diferencia entre los y nos. Depende de la versión de la Biblia que usted utilice. Algunas veces dice nos, como en la nuestra, en la Reina Valera 60.
Si nosotros observamos la King James en inglés, la palabra es los. Eso es muy diferente a decir nos, a decir los. Y si nosotros vemos esas diferencias aquí, hace todo un cambio. Versículo 9 y 10. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Versículo 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Vamos a hablar de esto. Otras versiones, en vez de decir nos, dice ahí los. Para poder comprender qué es correcto, sin embargo, tenemos naturalmente que ver el original, pero en el original, de hecho, eso también es algo vago. Por eso, los cambios en las diferentes versiones. Sin embargo, para poder entenderlo mejor, tendríamos que ver quiénes están cantando. Si nosotros observamos otra vez, los que están cantando y alabando son dos grupos. Los 24 ancianos, es decir, la iglesia, y los 4 seres vivientes que son querubines. Entonces tenemos dos grupos distintos alabando a Dios. Veamos, versículo 8. Y cuando tomando el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, están los dos grupos, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico. Entonces, los dos grupos están cantando, tanto los 4 seres vivientes, que son ángeles querubines, como los 24 ancianos. Esto es lo que marca la diferencia para que nosotros sepamos dónde debe decir nos y dónde debe decir los. Ahí les va. En el versículo 9, los que están cantando utilizan la palabra nos en el versículo 9. Están cantando los redimidos, es decir, la iglesia. Y la iglesia ahí puede decir nos salvaste. A la iglesia, tú nos redimiste. Pero los ángeles, no hay redención para los ángeles. Por lo tanto, el ángel no puede decir nos redimiste. Un ángel no puede decir nos redimiste, porque no hay redención para un ángel, o en este caso un querubín. Pero el versículo 10 debería de decir los, porque ambos están cantando. En el versículo 9, los que cantan son los 24 ancianos diciendo nos has redimido y por eso te alabamos. En el versículo 10, quien está cantando no son los 24 ancianos, sino son los querubines que están cantando en el versículo 10. Los querubines son los que cantan y los has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, hablando de la iglesia. Nosotros, Dios a nosotros nos ha hecho, pero no a los ángeles. Ahora, en nuestra Reina Valera, en ambos casos, tanto en el versículo 9 como en el versículo 10, se usa la palabra nos.
Pero esto no puede ser cierto para ambos versículos porque nuevamente los participantes en el canto, algunos de ellos son querubines y no hay redención para ellos, pero sí están cantando. Por lo tanto, ellos cantan lo que está implicando el versículo 10, porque ellos están diciendo, los hiciste a ellos, a la iglesia, reyes y sacerdotes para con nuestro Señor Dios. Y reinarán sobre la tierra. Por lo tanto, esto es algo muy muy interesante y usted puede ver diferentes versiones de la Biblia. Una que me llamó mucho la atención, donde sí en el versículo 9 dice nos y en el versículo 10 dice los, es la Biblia de la versión siriaca. También en tiempos ya se conocen ahora más bien como la Biblia Peshita. Entonces la Biblia Peshita sí contiene la palabra nos en el versículo 9 y los en el versículo 10, haciendo la distinción entre los dos grupos que están alabando. Versículo 11. Y miré y oí de los muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, su número era millones de millones. Pero no nada más eso, sino que observen en el versículo 13, todo termina alabándole, toda la creación. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Toda la creación entera comienza a alabar a nuestro Señor Jesucristo. No solo por su creación, sino por su redención. Y porque ha hecho a la iglesia reyes y sacerdotes junto a un lado con él, coherederos juntamente con Cristo en la toma de posesión de este planeta, el cual es suyo. Si eso no nos da ganas de gritar y dar alegría por quién es Dios, yo no sé, que usted está muerto espiritualmente, porque la verdad eso debe de traerle gozo. Usted debe de estar, y un día toda la creación, eso va a suceder. Vamos a estar cantando ese nuevo cántico, gracias Señor por su redención. Y yo sé que nosotros como iglesia en la actualidad le damos gracias por su redención, y lo hacemos diariamente, ciertamente yo lo hago, gracias Señor porque me salvaste todos los días. Pero imagínense un coro de millones, sobre millones de santos en el cielo diciendo, gracias Señor por su redención. Qué canto tan precioso, ese va a ser un día. Versículo 12, que decían a gran voz, millones de millones, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, honra y gloria y alabanza, y ciertamente Él es el único. No hay nadie digno. Le damos gracias a Dios porque Él es el soberano, Jesucristo. Él es el omnipotente, Él es el omnisciente. Él es el creador, Él es el redentor. Y a causa de su redención y por quien Él es, le alabamos, le honramos y lo glorificamos. Pero un día en el futuro, toda la creación le alabará. Espero que esto haya sido de bendición para usted y que comprenda realmente que no hay nadie digno fuera de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor, gracias le damos por todo lo que nos ha dado, por esta palabra preciosa, Señor, por este tiempo de estudio bíblico que estamos teniendo. Señor, le pedimos que le dé sabiduría a los líderes, los gobernantes de nuestro país, tanto de lo municipal como lo estatal, a lo federal, Señor. Usted es quien tiene la batuta sobre nuestro gobierno, sobre los políticos, sobre los líderes, quien piensan que están
en un liderazgo, muchos de ellos a causa de sus propias fuerzas. Pero sabemos, Señor, que usted pone reyes y quita reyes, y usted es el Todopoderoso, el que tiene verdaderamente el liderazgo, porque usted, Señor Jesucristo, tiene los 7 cuernos y los 7 ojos y los 7 espíritus. Gracias, Señor, porque la plenitud de la deidad mora y es dentro de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es Dios. Gracias le damos, Señor, por lo que hemos estudiado el día de hoy en cuestión a Apocalipsis, el capítulo 5. Y le pedimos, Señor, que ahora que hemos estudiado que su Hijo Jesucristo tomará en un futuro a este rollo de la mano suya, Padre, que al abrir los sellos este mundo comience, Señor, a comprender quién es Jesucristo. Millones de millones morirán al abrir desde el primer sello, el segundo, el tercer sello, y su ira será derramada sobre esta tierra. Gracias, Señor, por su iglesia. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado en el nombre misericordioso, precioso, dulce de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Se lo agradecemos, Señor, todo. Amén.